pasó delante a mi hermano Fon Pérez. Dios te bendiga, Fon. Muchos saludos también para ti. Bueno, a toda la familia que está allá, mi hermana Sandra, mi hermana Alicia, mi hermana Jessica, hermano Cristian y Rita, que ya la pastora la había saludado, y también a mi hermano Juan Burgo, que el Señor te bendiga, hermano Juan. Saludos para ti, para tu esposa y tus niñas. Muchas bendiciones. Lo voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos textos de la palabra del Señor. ¿Ya la han encontrado? Amén. Versículo 29 en adelante. Dice así la honrosa y gloriosa palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por tu bondad, te agradezco por tu misericordia, por todo lo que tú haces conmigo, por todo lo que tú haces, Señor amado, con cada uno de nosotros. En esta hora me presento como soy pecador y quiero pedirte que seas tú limpiándome de la mollera a la planta de los pies, sacando lo malo mío, colocando lo bueno tuyo. Que tu gracia y tu presencia nos acompañe, que tu gracia y tu presencia nos dirige, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, tú puedas hablar a tu pueblo, habla a cada uno de nosotros, Señor amado. Usa mis labios como un canal de bendición. Espíritu Santo, predica tú. Señor, si tú quieres sanar, tú puedas sanar a través de tu palabra. Si tú quieres hacer milagros, tú lo puedas hacer. Si tú quieres corregirnos, corrígenos, Señor. Si tú quieres ministrarnos, ministranos. Pero lo más importante, Padre, que tú nos hables a través de esta tu hermosa palabra. Esta es la palabra que primeramente estaba en tu corazón, Señor. Luego se plasmó en el corazón de cada uno de los escritores, Señor amado, que ha escrito tu palabra, Señor. Y ahora que nosotros la leemos, se plasma en nuestro corazón y en aquellos que la escuchan. Derrama de tu gracia sobre nosotros y bendícenos, Señor, con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le invito a que podamos glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Dios para siempre. Dios bendiga esta palabra. Amén. Una palabra hermosa que habla de un ministerio muy corto de un hombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista, aunque su ministerio fue corto, más o menos lo que dicen los historiadores, que fue de como 6 meses, algunos dicen un poquito más, algunos dicen un poquito menos, pero fue un ministerio muy corto, pero un ministerio muy fructífero. Es increíble que, por ejemplo, Juan el Bautista no hizo milagros. Juan el Bautista no dio... ¿cómo se llama? No sanó enfermo, no echó fuera demonios. Pero sí Juan el Bautista fue llevando un mensaje para el pueblo de Israel. Y Juan el Bautista era un heraldo. ¿Cómo decirle? Y usted me dice, ¿qué es lo que es un heraldo? Mire, un heraldo
La definición de heraldo es una definición de funcionario del rey. Era una persona que hablaba en nombre del rey. Hoy día los heraldos de nuestros países son los embajadores. Los heraldos son aquellas personas que llevan el mensaje del presidente y como algún ministro, el ministro ¿cómo se llama? Del ministro del Interior. Aquí mismo es un vocero. Pero a diferencia de lo que se hace ahora, antiguamente el heraldo era una persona que llevaba un mensaje real, un mensaje del rey que era para bien o era para mal. Lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel, cuando el sacerdote, el rey Nabucodonosor, mandó a un heraldo avisarle a todas las personas de alrededor que tenían que doblar sus rodillas ante la estatua. Y todos conocemos la historia de eso del libro de Daniel, pero hay un heraldo. Pero Juan el Bautista era un heraldo donde él fue una persona distinta. Y el heraldo, por ejemplo, nosotros también somos heraldos. El heraldo lleva un mensaje del Señor. El heraldo, Juan el Bautista, llevaba el mensaje y para él lo primordial era preparar el camino para aquel que había de venir. Y no era cualquier camino, porque el camino que tenía que preparar era el camino para el Salvador del mundo. Amén. Era el camino para aquel que se iba a sacrificar por nosotros. Amén. Él dice en la Biblia, dice que él no le conocía, pero sí el que lo mandó bautizar. Recuerde que Juan el Bautista inició su ministerio en el desierto cuando murió su papá y su mamá, que eran ancianos. Después él se fue al desierto y se alimentaba con miel y también se alimentaba con langosta. ¿Ya? Entonces, él tenía una dieta buena para ese entonces. Pero él que salió a su encuentro, Dios le dijo, vete al río Jordán y empieza a bautizar con el bautismo de arrepentimiento. Y le dijo, pero luego que tú bautices va a venir uno que es mayor que tú, y ese va a ser el Mesías que está predicado en la Escritura. Y la señal que ese es mi enviado, va a venir el Espíritu Santo que desciende sobre él. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este varón? Este hombre sale al camino y empieza a predicar. Y una de las cosas que le dice, arrepentidos y convertidos. Una de las cosas que uno tiene que tener claro, ¿sabe? El mensaje de Juan el Bautista era fuerte, porque era un mensaje de arrepentimiento. Él le decía a los fariseos, le decía, víbora, ten fruto digno de arrepentimiento. Y este hombre empezó a preparar el camino. Llegaron los fariseos, llegaron los espías, llegaron también los que iban aparte del sacerdote a preguntarle a él si él era realmente el Cristo. Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Dijo, no, yo no soy el profeta. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Él dijo siempre la verdad. Y tiene una voz que clama en el desierto, que está preparando el camino para aquel que ha de venir. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista, mire, Juan el Bautista es una persona que tuvo un ministerio corto, pero un ministerio muy fructífero, pero también es un hombre con visión de reino. ¿Por qué? Porque este hombre que tenía, por ejemplo, cuando estaba en lo mejor, mire, cuando Juan el Bautista predicaba, la gente se convertía, llegaban llorando, bautízame, llegaban arrepentidos, llegaban los fariseos, los mismos que mataron al maestro, llegaban llorando al lado de los guardias, llegaban ahí. Y él los bautizaba. Pero él, como estaba preparando el camino, él tenía que decir, este es el Mesías. Y él cuando lo ve dice una cosa muy clara, que eso es que tiene que ser para todos nosotros, para los pastores, los más adultos, decir, porque él Dios cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero una de las cosas que me encanta a mí cuando dijo, es hora que él crezca y que yo mengüe. Él sabía que su tiempo se había cortado y él sabía que su vida se había cortado, que ya tenía que partir a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué?
cuando uno anuncia de alguien, igual como yo le decía que somos heraldo, también debemos nosotros anunciar del Señor. Quiero hablarle hoy día de el maravilloso testimonio que dio Juan el Bautista sobre Jesús. Entonces, cuando hablamos de testimonio, hablamos de algo, por ejemplo, la palabra testimonio se deriva de una palabra, por ejemplo, de un rollo o un cilindro donde se guardan los mensajes que lleva un heraldo, los mensajes que lleva una persona, un cartero, los mensajes que llevan para que llevan el sello real. Y ese mensaje podía ser de vida o de muerte. Por ejemplo, el mismo mensaje que mandó el rey David, que le mandó cuando él se acostó con Betsabé y mandó un mensaje diciéndole a su jefe donde le dijo: mira, manda a Urías Eteo a los más recios de la guerra, y cuando él esté ahí confrontando, dejarle solo. Ese era un mensaje, un testimonio donde iba él. Bueno, pero hoy día yo quiero hablar de otro testimonio. Por ejemplo, cuando la Escritura dice, cuando Juan 5:39 dice: escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Pero también dice que ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Escritura son las que dan testimonio de Jesús. Y hoy día vamos a ver el testimonio que dio Juan el Bautista de Jesús. Mire, y una de las cosas que nosotros debemos tener, que este maravilloso testimonio que dio Juan el Bautista es como el del queruso, del heraldo que habla el Nuevo Testamento, pero yo quiero leerle lo que dice, por ejemplo, mire, en Juan 1:15, antes que empecemos a ver. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y que es antes de mí, porque está primero que yo. Pero también en el versículo 29 y en el 36 está diciendo lo mismo. Mire, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego me dice en el versículo 36 nuevamente, dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, el primer testimonio que dio Juan de Jesús era que era el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Recuérdese usted que en el contexto judío, la persona que pecaba era digno de muerte. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Amén. También dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mire, cuando la Biblia habla del Cordero de Dios, recuérdense que ellos cuando pecaban, podían pecar durante un año. Y después de un año tenía que hacer el Yom Kippur, que le llaman el día de expiación, donde ellos tenían que llevar un cordero sin mancha para poder pedirle perdón a Dios. Y ellos tenían que hacer un sacrificio de sangre. Miren qué tremendo esto, porque los judíos tenían que todos los años llegar al templo, llegar a Jerusalén, llevar un cordero sin mancha, que no tenga defectos, que no tenga nada, no tenga ni una tacha, que no sea muy flaco, que no sea muy gordo, sino que tenía que tener un peso correcto. Entonces ellos, al llevar esto, ellos podían llegar ahí y venía el sacerdote y el sacerdote lo miraba y podía expiar sus pecados. Y él quedaba libre para un año más seguir pecando, y así al otro año nuevamente él tenía que hacer. Pero cuando Juan da testimonio de Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mire, si nosotros queremos saber de la divinidad de Dios, de Jesús, que Jesús era Dios, este es el principio de la divinidad del Señor, que Él se sacrificó por nosotros. Todo el mundo había muerto, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, pero al venir el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hoy día nosotros somos aceptos ante el Señor. Por eso es importante el testimonio que da Juan. Y la pregunta es para usted: ¿usted qué testimonio está dando? ¿Qué testimonio está dando tu hermano? La gente puede decir: he aquí un verdadero cristiano. ¿Se acuerdan cuando Jesús
vio a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael dijo, Señor, ¿de dónde me conoce? Y él le dice, cuando estabas en la higuera, yo te vi. Bendito sea el nombre del Señor. No voy a entrar en detalle, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el primer testimonio que dio Juan el Bautista diciendo que aquel que estaba ahí al frente, el que iba pasando, es el Cordero de Dios. Es el Mesías, es el que estaba el ungido, es la persona que estamos esperando todos los israelitas. Es el que se va a llevar mi pecado, es el que me va a dar salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Otro testimonio que dio Juan el Bautista dijo que él era el Dios eterno. Mire que es importante lo que dice, que Él era Dios. Él está dando testimonio de que Él era Dios. Y este mensaje está oculto, está implícito en la palabra, versículo 15. Mire, dice, Él es el que viene después de mí, porque nació 6 meses después que Juan. Pero dice, viene después de mí, dice, es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, él está dando inicio que él era desde el principio. En el versículo 30 nos dice lo mismo, mire. Nos dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo una discusión con los sacerdotes y con los fariseos? Y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. En el mismo capítulo 5, cuando le dice, bueno, si fueran hijos de Abraham, o si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí. Porque ahí fue cuando le dije, escudriñad la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y él le dice, antes que Abraham, yo era. Y ellos se enojan porque dicen, ¿cómo eres tú? Dices que tus ojos vieron a Abraham. ¿Cómo dices tú eso si eres más joven que nosotros? Pero él le estaba dando una revelación de que él era el Hijo de Dios, de que él era preexistente. Entonces, ¿qué es lo que dice el primero testimonio que dio Juan el Bautista? Que era el Cordero de Dios, pero él también dice que era Dios eterno, porque él estaba diciendo que él era desde el principio. ¿Qué es lo que dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1? Versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y mire, dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Miren qué tremendo cuando nos contamos con esto, cuando vemos que la Biblia nos arroja, porque si usted dice por ejemplo, y Jesucristo muchas veces dijo, cuando dijo yo soy el pan de vida, cuando dijo él yo soy, él se hacía igual a Dios. E incluso cuando él le dijo a los fariseos que yo soy Señor del día sábado, cuando le dijo yo y mi Padre hasta ahora trabajamos, los fariseos querían matarlo porque decían porque este se hace igual a Dios. Ellos entendían que estaba diciéndole que era el pan que venía del cielo. Por eso es importante que nosotros podamos ver. Pero mire, también Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Señor. Versículo 23. La palabra Señor en griego significa Kyrios o Curios, y se le daba en ese entonces solamente al César, al emperador. En la palabra Curio se habla de una persona que es eminente, un rey, algo por el estilo, perdón. Y sabe que cuando aquí habla de la palabra, Juan dice que él es el Kyrios. Él es el Señor, versículo 23. Dice, el versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, él clamaba, pero los fariseos dicen, dinos ya si tú eres el Mesías. Él dijo que no, yo soy el que preparo el camino para el Señor. Y cuando Juan ve a Jesús, es aquí el Cordero de Dios, está diciendo, ahí viene el Señor, a ese sigan. Ese es el Cordero de Dios, es el que libra de pecado, ese es el Rey, es el Kyrio, es el Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor Dios. Miren que cuando nosotros podemos leer un poquito, entender esta parte de la Biblia y podemos ver la divinidad, como una persona, como el Heraldo está diciendo que Dios es real, o como está diciendo que Dios se hizo hombre.
Mire, nosotros como hijos de Dios, cuando nos ganamos en la esquina, nosotros decimos que Cristo vive, que Cristo sana y que Cristo salva. La gente nos mira de loco, pero nosotros estamos diciendo una realidad. Estamos diciendo que el Hijo de Dios vino a este mundo a cargar los pecados del mundo, valga la redundancia, a cargar nuestros pecados, a cargar los pecados de cada uno de ellos. Él fue muerto en la cruz del Calvario, fue resucitado al tercer día, pero ahora ya está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es Señor. Y dice la Biblia que en Filipenses que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún bajo de la tierra. Él es el Señor, Él es el Kyrios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mira, importante lo que nos dice Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista también nos dice que Él era el ungido. La palabra ungido, que es la palabra Cristo, o la misma palabra Mesías. Mira, aquí la primera vez que se reconoce a Jesús como Mesías. Versículo, eso lo tengo en el versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, está diciendo, ese es el ungido. Oiga, él le está diciendo a ellos mismos, ese es el Mesías. Le está diciendo con palabras que ellos. Oiga, es tremendo, ¿sabe? Una de las cosas que me queda claro, que uno me hace meditar, es cuando viene el contexto, cuando Jesús se hace bautizar. Y cuando Juan le dice, Señor, tú me tienes que bautizar a mí. Y él le dice, no, bautízame porque se tiene que cumplir la palabra. Jesús venía a cumplir la palabra del Señor. Entonces cuando ya se bautiza y sale el agua, viene el Espíritu Santo y lo unge y se llena del Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sabe que las personas que estaban alrededor escucharon esa voz? Juan el Bautista la escuchó. Y tienen que haberse quedado maravillados porque en ese entonces ya Juan, que tenía varios seguidores, muchos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 3 hasta el 4, se va a dar cuenta que una vez se juntó Juan con Jesús, pero al otro lado del río, y los discípulos de Juan se pusieron como celosos y dijeron, oye maestro, el que tú dijiste que era el Mesías, el que tú diste el testimonio, también bautiza más personas que nosotros. Y Juan dijo que el amigo del novio se tenía que contestar por lo que estaba pasando. Y ahí, pero más abajo dice que Jesús no era el que bautizaba, sino que el que bautizaba eran los discípulos. Pero qué importante es lo que dijo, Él es el ungido, Él es el Mesías. Y es por eso que nosotros como heraldo debemos gritar al mundo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es el ungido, que Jesús es el que quita el pecado del mundo. Si lo dijo Juan, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que guardar silencio? ¿Por qué nosotros tenemos que guardar silencio ante el testimonio de los demás? Pero mire, también dice que Él era el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan los discípulos cuando Jesús allá resucitó y se acercaron y Él les dijo que fueran a Jerusalén y lo esperaran allí? Porque Él los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, que le dijo que vendría, Él se iría, pero era necesario que venga otro consolador. Mire, una de las cosas que Jesús tenía que mostrarle en todo ello a los discípulos era que Él era Dios. Los discípulos lo vieron como rey. Perdón, no lo vieron como rey todavía. Los discípulos lo vieron como ungido, lo vieron como Mesías. El pueblo lo quería hacer rey. Los discípulos lo vieron haciendo milagros. Los discípulos lo vieron dando una palabra para cada uno que la gente se maravillaba. Y decía, ¿de dónde este sacó letras sin haber estudiado? Pero todos sabemos que la revelación que tenía Jesús venía
del cielo. Entonces la gente se maravillaba y Juan decía que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Pero Jesús, cuando ya ellos lo vieron, cuando lo vieron morir, se entristecieron, dicen que se esparcieron por todos lados. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando predicábamos de cómo Pedro fue cayendo, se fue apartando del Señor en un momento? Pero aquí, cuando Jesús se acerca nuevamente, cuando se le aparece, sabe que Jesús, ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma o algún espíritu. Y él dice, no, tocadme, para que vean, aquí están mis llagas. Porque un espíritu no tiene carne y no tiene hueso. Y es más, las llagas latentes, las marcas de los clavos en los brazos y en las piernas eran indicios de que él era el mismo que había muerto en la cruz. ¿Se imagina si hubiese aparecido sin marcas? Para los discípulos hubiese sido no extraordinario, sino que hubiesen quedado en suspensivo. ¿Se acuerdan? Porque acuérdense que hay hermanos gemelos, hay mellizos. Y ellos pudieron haber pensado que era una farsa. Apareció uno que estaba y que hablaba igual que todos porque se criaron juntos. Pero como él le dijo, aquí están mis llagas, incluso Tomás dijo, mientras yo no ponga el dedo en su llaga, no creeré. Y cuando se le aparece a él, Jesús le dice, Tomás, pon tu dedo en mi llaga aquí en el costado. Y él dice, Señor mío, Dios mío. Entonces cuando Jesús le da la orden de que vaya a Jerusalén, que iban a recibir otro consolador, ellos sintieron pena, pero ya cuando el maestro estaba ahí, mire lo que me llama la atención mucho, y yo siempre le hice me hacía la pregunta, decía, pero ¿por qué Cristo cuando se fue, Cristo se fue en una nube? Y sabe que usted busca la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, por ahí por el 13 al 14, dice que el carro, es que el vehículo de los dioses es la nube. Y el contexto griego dicen que los dioses se mueven en una nube. El contexto de los babilónicos, el contexto pagano de ese entonces también dicen que la nube es el vehículo de los dioses. Entonces Cristo tenía que marcarle a ellos y tenía que irse en una nube para que ellos pudieran ver que Él era parte de la deidad. Por eso cuando lo hizo, Juan dio testimonio, mire, primero que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que era el Dios eterno. Después dijo que Él era el Señor. Cuando habla de Dios y cuando habla de Señor, dice que el Señor que se le da todo poder, el que se le pone toda la autoridad del Padre o la autoridad que tiene el Hijo cuando recibe la herencia. Y luego dice que Él es el ungido, que es el Mesías prometido, y luego dice, es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Y se acuerdan ustedes cuando estaban todos ahí, las personas pensaban que estaban atónitos porque decían como estos que están ebrios, están llenos de motos, hablan en nuestra lengua, y Pedro sale y da tremendo mensaje, pero una de las cosas que le dice, no varones, estos no están ebrios, estos no están curados, como decimos nosotros en nuestro vocabulario, porque son las tantas horas de la mañana. ¿Sabe? Esta es la promesa que dio el profeta Joel, que en los últimos tiempos todos serán bautizados en Espíritu Santo y todos hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si en esos tiempos, cuando fueron bautizados en Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo que era el cumplimiento de los últimos tiempos, entonces hoy día estamos más cerca de que se cumplan los últimos tiempos, porque el Espíritu Santo todavía está bautizando el Espíritu Santo y fuego a aquel que lo busque. Y usted, yo les recomiendo a los hermanos de la iglesia, busquen el bautismo del Espíritu Santo, busquen la llenura del Espíritu Santo, para que puedan ser investidos de poder. A algunos les da vergüenza predicar el Evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo se van a poder parar en cualquier esquina a decir que Cristo sana y que Cristo salva y que Cristo cambia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, otra cosa que dijo, otro testimonio que dio Juan el Bautista, dijo que él era juez del mundo. Y esto se encuentra en Mateo 3:12. Mire, dijo, su aventador está en su mano y limpia su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga.
O sea, Él está diciendo que Él va a venir a juzgar. Él está dando como una alegoría que su aventador está en el granero, está en la era, está en el establo. Y dice que recogerá su trigo en el granero y que juntará toda la paja. Y todos los malos, ¿saben qué lo van a hacer con ellos? Los van a echar fuera y lo van a quemar. En Apocalipsis 14:14 dice: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bendito sea el nombre del Señor. Esta misma palabra se está cumpliendo en Juan. Entonces Juan está diciendo, aparte de que él era ungido, que él bautizaba en el Espíritu Santo, está diciendo: oigan, ese es el que viene a juzgar. Yo no juzgo, yo les digo arrepiéntanse de sus pecados, pero cuando ustedes no se arrepienten, Él los va a venir a juzgar. Cuando lo juzgaron los sacerdotes, antes de condenarlo, Él le dijo una palabra, una revelación, le dijo: y verás al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Oh, aleluya. Él le dijo: yo soy Dios y yo voy a venir en las nubes de los dioses a juzgarte. Qué tremendo. Qué tremendo. Si nosotros podemos entender un poquito, damos cuenta cómo Jesús le está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Hijo del Hombre. También dijo Juan que Él era el que tiene la plenitud de gracia y de verdad. Versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de todo. Y cuando dice gracia sobre gracia, la palabra de Dios, gracia, significa regalo. La palabra charis, que es la misma palabra que significa don. Entonces, de su plenitud, recibimos el regalo de vida que Él nos da. Mire qué tremenda la revelación. Primero Juan dice, da testimonio de que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita tu pecado, quita mi pecado. Después dice que este es el Dios eterno, que estaba en la eternidad, el que se hizo hombre. Después dice que Él era el Señor, este es el Kyrios, este es el que estamos esperando. Luego dice que este es el ungido de Dios, este yo no soy, sino que viene el que viene después de mí, que estaba antes que mí. Luego dice que Él será el que bautizará. Luego dice que Él es el juez, el que juzgará. Pero también dice que Él nos dará la plenitud y nos dará gracia sobre gracia. Amén. Aquellos que fuimos rescatados del mundo, aleluya. Aquellos que sabemos de dónde Dios nos sacó. Aquellos sabemos del regalo que Dios nos hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Perdóname que me quebrante cuando yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor, de dónde Dios ha sacado a muchos de la droga, donde estaban hundidos en la droga, donde estaban prácticamente, como se dice, con un pie en el cajón y otro afuera, donde algunos ya se están disfariando, volviéndose locos por el alcohol, donde nadie daba nada por ellos. Dios nos da de su plenitud, nos da un regalo, y ese regalo es de vida. ¿Cómo nosotros no podemos ser heraldos del Señor y cortar testimonio de lo que hace el Señor en nuestras vidas, de lo que hace el Señor en su vida, en su corazón? El hermano Juan Benavide, que hoy día está enfermito, Dios le dio 6 años más. Cuando él estaba en el hospital, le habían dado 3 infartos. Cuando le da un infarto a una persona, el corazón se fisura, el corazón se va partiendo. Ya él tenía que operarlo, él se paraba de la cama y se caía. Y siempre me acuerdo cuando llego al hospital y le digo, el hermano Juan tuvo hartos años en el mundo descarriado. Y llego y le digo que venía a hablar con él con respeto. Y me dijo, no, yo no creo en los pastores, no creo en nada. Y yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo vengo a hablarle del Señor, no vengo a hablarle de mí. Y yo vengo a decirle una cosa. Usted tiene 2 opciones. Usted
se reconcilia con Cristo y parte a la presencia del Señor, o se reconcilia con el Señor y le dice: Señor, si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir con todo mi corazón. Y ¿sabe qué? Dios le dio, Él lo hizo, y Dios le dio otra oportunidad, y de ese año le ha servido con todo su corazón. Amén. La gente aquí a la puerta nos decía: oiga, que está cambiado Benavides. ¿Por qué le decíamos nosotros? Porque usted no lo conoce como era antes. Nosotros no lo conocemos como era antes. Yo no ando preguntando cómo era antes. A mí me interesa el hermano Juan que está ahora. Ese hombre que llora ante la presencia del Señor, que gime por su familia, que gime por sus hijos, para que sus hijos se puedan salvar. Por eso es importante, hermano. Dios sabe de dónde nos saca. Al que más se nos perdona, más amamos, hermano. Por eso es importante que nosotros podamos dar testimonio de este Dios maravilloso. Y así puede ser su testimonio. Usted sabe, quizás usted lo sacó de la prostitución, quizás usted lo sacó de la homosexualidad, quizás te sacó de la drogadicción, de la hechicería, te sacó del ocultismo, quizás a ti te sacó también de cosas raras que estabas haciendo, y quizás te sacó también de ahí, de tu vida plácida. Pero te puso en un mundo mejor. Él da esperanza de vida para ti. Él te da salvación. Él te da vida eterna. Por eso cuando dice el versículo 16 que nos da de su plenitud y gracia sobre gracia, Él te da regalo tras regalo día a día. Y el mejor regalo que Él te da es vida eterna. Dice la palabra del Señor en Juan 3:18. Lo vamos a leer porque no quiero que diga: el pastor lo está inventando. Como siempre yo digo, Dios no echa a nadie al infierno. La gente sola se va. Voy a leerle el versículo 17, del 16 en adelante. Una palabra muy conocida donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note, para que el mundo sea salvo por él, para que usted sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la persona no quiso hacer lo bueno, sino que quiso hacer lo malo. Y ese mismo se condena. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia, hermano? Tú que estás ahí al otro lado de las redes sociales, que todavía hay tiempo. Que Cristo da gracia sobre su plenitud. Que Él te quiere dar vida y vida en abundancia. Todavía hay tiempo. Porque uno no sabe qué te va a pasar mañana. Tú puedes salir de tu casa y en tu casa te puede atropellar un vehículo. Tú puedes salir, te puede caer un rayo, te puede caer un poste, te puede pasar cualquier fatalidad. Puede pasar cualquier cosa, hermano. Puede pasar cualquier cosa. Por eso es importante que nosotros podamos, en estos momentos, en vida, reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. No sabemos si el día de mañana Dios nos pide cuenta por nuestras vidas. Y Dios dice: ya hoy día voy a llamar, voy a recoger a tantos hijos. Y en eso que tira la red, porque en la red, cuando el pescador tira, sale todo tipo de peces. Y puede salir llamado tupo. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él está golpeando la puerta de tu corazón. Quizás tú dices: no, pero que yo aún soy joven y me queda mucho por recorrer. Pero ¿sabes qué? Siempre hay tiempo. Hoy día, cuando estés en tu casa en la noche, cuando te vayas a acostar, tú reflexiona y piensa y revisa tu vida espiritual. Si realmente tú eres salvo o no eres salvo. Y piensa, yo lo que quiero que tú pienses es en qué lugar vas a pasar la eternidad. Si la eternidad la vas a pasar con Dios o la vas a pasar sin Dios. Y medita en Juan 3:18. El que cree no es condenado. Por el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en Jesús. Lo invito a orar.
Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por el testimonio de Juan, que nos hace entender que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Él primero dice que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Luego nos dice, Señor, que tú eres Dios eterno, que estuviste en la eternidad, que tú nos creaste desde antes de la fundación del mundo. Luego nos dice que tú eres el Señor, que tú eres sobre todos los reyes de la humanidad, tú estás más arriba que ellos. Luego Él también nos dice que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías, que tú eres también el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Luego nos dice que tú eres juez del mundo, el que condenará, el que juzgará para bien, el que juzgará para mal. Pero luego también nos dice que tú nos das de tu plenitud, gracia sobre gracia, Señor. Y yo quiero tomarme de esa gracia, papá. Esa gracia, Señor, que me perdona cuando yo cometo error, Señor. Esa gracia que me perdona cuando soy desobediente, Señor. Por eso, Padre de la gloria, que esta tu palabra, Señor, pueda caer honda en los corazones de tus hijos, Señor. Y que el día de mañana, en el día malo, como dice en Efesios, Señor, podamos echar mano de ella, Señor. Bendice esta tu palabra, Señor, que haya caído en buena tierra y que esta pueda dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.